Saludos otra vez, esta es la segunda parte de la clase. Y como les decía, ¿no? Hemos repetido algunas veces que el primer teórico que usó la palabra de los derechos humanos fue Thomas Hobbes. Luego está la Revolución Francesa de 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente um, la Constitución Francesa. Y bueno, hay que prestar atención a estos documentos porque intrínsecamente ya diferencian lo que son los derechos civiles de los derechos políticos, y esto no va a ser nada de menor importancia. Luego en el siglo XX y en el siglo XXI esta definición, esta diferenciación entre derechos civiles y derechos políticos va a ser súper importante cuando ya los derechos humanos pasan a convertirse en un instrumento de la política exterior. Entre las grandes potencias occidentales se utiliza como un arma política que engloba a todo bajo el concepto de los derechos humanos. De esto igual ya habíamos, me parece, conversado la primera clase. Y existen un montón de dificultades al definir el término derechos humanos. De hecho, hubieron una serie de dificultades conceptuales para dar una definición que sea aceptable en una manera amplia. No ha sido en realidad fácil. Y uno de los grandes problemas cuando se estaba redactando la Declaración de los Derechos Humanos es el tema de formular un texto que refleje el sentir unánime o mayoritario en derechos humanos, para que, pero que este texto se represente como la opinión de la mayoritariamente aceptada por la comunidad internacional, y esta tarea se volvió imposible. Entonces, ¿cuál fue la opción? ¿Cuál fue la estrategia que surgió ante todo esto? Fue que los textos sean súper vagos. Para así facilitar la discusión y acercar las posiciones. Porque hay un ejemplo es de este señor que ya revisamos hace un momento, Jacques Maritain. Y él dice que hay un montón de filosofías, culturas, religiones y visiones políticas, que todas están representadas en las Naciones Unidas. Y por eso desde Naciones Unidas se hizo tan complicado el formular la definición oficial sobre derechos humanos. Y es obviamente Naciones Unidas el principal organismo mundial e internacional sobre el cual recae la responsabilidad de la protección internacional de los derechos humanos. Existe una oficina específica en Naciones Unidas que trata sobre temas de derechos humanos y es la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ellos han intentado enunciar más bien una definición sobre el tema, pero esto no representa necesariamente a la Organización Mundial, y ellos dicen los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de temas de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, ¿qué menos falta? Color, religión o cualquier otra condición. Entonces, entre los otros datos que pueden ser de interés está que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas está conformada mayoritariamente por funcionarios de Occidente. Entonces se reproduce este pensamiento de Occidente sobre los derechos humanos. Y este tipo de problemas que existen en la Organización Mundial también están presentes en las organizaciones regionales, porque en estos existe una mayor aproximación a la visión común entre los miembros, o sea, la visión
occidental, y esto no hace nada más que profundizar la realidad de que existe muchas dificultades para conciliar un acuerdo entre posturas que son conceptuales, filosóficas, políticas y religiosas en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y precisamente porque hay muchas definiciones, también existen muchos cuestionamientos de las definiciones existentes. Bueno, existen una cantidad impresionante de definiciones de lo que son los derechos humanos y para qué sirven, y esto depende de quién las haya escrito. En este sentido, hay muchos autores que hablan de que son derechos, hay otros que dicen que son valores, que son características que pertenecen al ser humano, pero en lo que todas las definiciones sobre derechos humanos existentes coinciden es que al hablar de los derechos, estos son aplicables a cualquier persona por el mismo hecho de ser un ser humano y de compartir el código genético. Y bueno, como les digo, los elementos más comunes entre estas definiciones es que, por ejemplo, la de Jean-Jacques de Burlamaqui, ¿cuál es la definición? Dice, los derechos humanos son aquellos que pertenecen originaria y especialmente al hombre, que son inherentes a su naturaleza, los que goza por el hecho mismo de ser hombre, independientemente de ningún acto particular de su parte. O sea que no hay nada que pueda hacer una persona para que el tema de los derechos humanos quede completamente de lado. María Teresa Hernández, otra teórica, dice, son simplemente los derechos que cada persona tiene por su calidad humana. Tomemos en cuenta el reemplazo de la palabra hombre en la definición por la palabra persona. Y esta misma autora, Teresa Hernández, dice, es un privilegio fundamental que el hombre, por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad, tenga derechos. Otro teórico, Gerard Ostrich, decía que los derechos humanos son innatos, inalienables y que pertenecen a todo el ser humano independientemente de si el Estado reconoce esos derechos o no. Luego tenemos a Fernando Sorondo, que él hace referencia a los derechos humanos como un conjunto de valores básicos e irrenunciables para la persona humana. En esta definición me parece que aporta bastantísimo el tema de, bueno, son derechos irrenunciables, ¿no? Independientemente de la voluntad de la persona, no se puede renunciar a eso. Entre las definiciones del tema de derechos humanos que les mencioné hace un momento y otras que existen, hay conceptos de los que se habla que son básicos, ¿no? El primero es el tema de si se debe decir a facultades, valores, atributos inherentes a la persona humana, o si son privilegios de pocos. Entonces, existen ciertas perspectivas que no aceptan ni en broma el uso de la palabra privilegio, porque el detalle con los privilegios no es que es algo tuyo, sino que se otorga y se retira a discreción de alguien. Y esto no puede suceder en temas de derechos humanos. En realidad, esto como que me recuerda más el asunto de la China, ¿no es cierto? Donde era una sociedad donde el hombre se ganaba con los actos del respeto, la consideración y la dignidad en el medio social, pero no por ser hombre en sí mismo. Luego está el tema de la palabra valores,
que podría tener más coherencia con la visión del mundo musulmán acerca de los derechos. Y en este contexto, lo que han hecho es usar un eufemismo y en lugar de hablar de derechos abiertamente, se habla de valores. Eso. Y lo siguiente tiene que ver. Existe un desacuerdo al respecto de la palabra privilegio, como les decía, porque se otorgan y se retiran. El tema de valores podría tener pertinencia en el mundo musulmán, pero más bien se acomoda y se habla de derechos. Los derechos humanos no son igual a valores abstractos como son la igualdad, la seguridad y a la igualdad, la seguridad, y no pueden ser confundidos con valores o con el goce de un estudio de derecho. Lo que pasa es que con respecto a los derechos humanos, tenemos un pacto internacional, algunos pactos internacionales que en el año de 1965 hicieron referencia a la dignidad humana. ¿Qué es lo que quiere decir? Que toda persona corresponda al código genético de los seres humanos, tiene derecho a la dignidad. Luego, en el año de 1993, tuvo lugar la segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos y esta la hicieron en Viena, como ya les dije, en el año 93. Y acá en la parte de abajo les puse una frase que es determinante, que se conversó en este congreso, que dice: todos los derechos humanos tienen origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y en que éste es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficio de estos derechos y debe participar también en la efectiva realización.